Bueno, y ahora sí, como les decía, ha surgido en Estados Unidos un debate que uno no se puede creer que se sostenga en pleno 2026 y que haya encontrado entre los adeptos ideales para sostenerlo mujeres. Mujeres que estarían abogando porque se nos quite el derecho al voto, que estarían dispuestas a renunciar a su derecho al voto bajo la figura de que sea el hombre, el esposo, el representante del hogar, la única persona que ejerza un voto colectivo. Demos un poco de contexto de dónde surgen estas ideas y por qué es que ahora estamos hablando sobre ellas. El movimiento Turning Point USA, que fue fundado por Charlie Kirk, que fue asesinado recientemente, ha tomado un vuelco hacia una nueva protagonista, que es Erika Kirk, la esposa del difunto Charlie Kirk. Ella, a raíz del asesinato, tomó un rol mucho más activo dentro de esta organización y pues se ha enfocado, digamos, en decir que lidera ahora una de las ramas femeninas que busca impartir estas ideas conservadoras y antiderechos, sobre todo en la juventud femenina de Estados Unidos. Hace algunas semanas, Erika Kirk lideró un evento supuestamente bajo el símbolo del liderazgo femenino, pero que en realidad era una conferencia que le dio espacio a discursos retrógradas, machistas, antiderechos y que colocan a la mujer en un lugar de sumisión. Como les decía, esto no se trata solo de un tema del norte global o que solo suceda en Estados Unidos, sino que es importante que lo hablemos y que haya más información disponible sobre estos temas en español, porque estaríamos hablando del retroceso de siglos de lucha por derechos ya conquistados, como la independencia financiera, como la autonomía sexual y reproductiva de las mujeres, o algo que creímos que jamás se iba a volver a negociar, como nuestro derecho al voto. Vamos a ver un fragmento de algunos de los principales discursos en este evento, empezando por Erika Kirk, que hizo muchísimo énfasis en cómo la vida de una mujer tenía que estar siempre al servicio de Dios. Y en esa misma línea habló sobre la importancia de que las mujeres priorizaran su matrimonio y sus hijos antes que tener una carrera. Incluso llegó a decir una frase muy fuerte, francamente, para otras mujeres en las que las incita y las motiva explícitamente a tener más hijos de los que pueden costear. Vamos a escuchar un poco de lo que dijo en esta conferencia. What type of woman do you want to be? Whatever you choose, just know that those actions and the action of choosing itself is a deliberate thing. Have more babies than you can afford. It begins with an intention to do right, even at a cost. And over time, it settles into one and forms character, a fixed disposition that radiates through actions. Have more babies than you can afford. Tengan más bebés de los que pueden costearse, sin mencionar cómo, incitando a las mujeres a esta iniciativa sin decir cómo sostenerlo en un sistema de cuidados nulo, en el que además incita a que por familia solo haya un ingreso económico y que la mujer solo aboque su rol al de ser esposa y criadora de los hijos, ¿no? Limitando por completo su autonomía, su derecho a la educación, su derecho al trabajo, a la independencia financiera, a tener una cuenta de banco con su nombre propio en la que tenga ahorros, porque nada está dicho en esta vida, nadie sabe qué puede pasar mañana. Ese fue uno de los discursos principales, pero no fue el único. Hablemos un poco sobre algunas de las asistentes antes de debatir un poco la propuesta principal de la que hablamos, que es promovida por Savannah Faith Stone. Ella es una influencer bastante joven dentro de un movimiento que se ha llamado popularmente Trad Wife, que reduce Traditional Wife, que lo que supuestamente inmola son
los valores antiguos, conservadores, en los que la esposa se quedaba en casa, cocinaba y servía y atendía al marido, y esta era su prioridad en la vida. Ella ha tenido en múltiples ocasiones discursos en los que habla sobre un modelo de voto por hogar. ¿Qué significa el voto por hogar? Que las mujeres ceden su derecho al voto y se lo otorgan a el esposo, accediendo a ello bajo la premisa de que deben pensar, opinar y sentir exactamente igual que su esposo, y que el esposo es la persona que en realidad tiene la legitimidad y la potestad de emitir decisiones a nombre de todos los miembros de la familia. Vamos a escucharla, por favor. So I believe in a one family voting system. Mhm. I think it would bring back the nuclear family. I believe that a husband and wife are one flesh and therefore should make that political decision together. And I don't want these radical feminists to be able to vote, frankly. Like, that's my logic behind it is if you're shaving your head because someone was elected, you are not mentally stable enough to vote. Mm. That's convenient for you because you don't agree with them. Oh yeah, well that's my logic is it's completely convenient for me. But even if I had my voting rights stripped away, I wouldn't care. My husband would be the one voting for us and that's fine. Yeah. You wouldn't care. Oh, but some other women would care for sure. They Yeah. would care a lot. Yes. So are you not doing, and sorry to ask all the tough questions, but I No, think it's no, I interesting enjoy to it. press you on these things. Aren't you doing exactly what the left wingers you complain about are doing, where they prioritize how they feel? That's a good question, but I do think there's some logic behind it as well. I think since the 19th Amendment, society has really decayed because women's interests have become. Entonces, la estrategia de estos grupos conservadores parece ser evidente. Cada vez en Estados Unidos las mujeres jóvenes están votando en las elecciones por alternativas más progresistas, menos conservadoras y restrictivas de libertades y derechos. ¿Cuál es la estrategia entonces? O convencer a estas mujeres de aspirar a un modelo idealista, vamos a decir, de una vida ficticia que no existe, o así abiertamente poner en disputa y en tela de juicio si nuestros votos, los votos femeninos, deberían tener legitimidad. Después de que las sufragistas se jugaron la vida, ¿no? Literalmente, luchando por adquirir para nosotras ese derecho. Y antes de ver a la última mujer que vamos a considerar dentro de estos recuentos de lo que fueron sus intervenciones en la cumbre de liderazgo, es importante señalar la paradoja de lo que estas mujeres sostienen, porque son mujeres que, ojo a esto, tienen, muchas de las que se presentaron en esa cumbre, maestrías, tienen estudios universitarios, han tenido acceso a trabajos, tienen podcasts propios con nombre propio, tienen plataformas de redes sociales con estos discursos de los que monetizan, tienen además líneas de ropa o emprendimientos cristianos alternativos de los que lucran. Esta mujer que acabamos de ver, Savannah, vende cursos para enseñarle a las mujeres cómo ser una esposa tradicional. Es decir, lucran de un discurso a través del que te quieren convencer a ti, mujer, de que no tengas un trabajo propio, de que no tengas ingresos propios, de que no estudies, de que no tengas una carrera, pero haciendo uso de derechos que te piden ceder cuando los han obtenido gracias a la lucha de otras mujeres. Todo lo que estas mujeres están sosteniendo en estas plataformas lo pueden sostener gracias a que otras mujeres lucharon para que las mujeres pudiéramos tener voz, voto, plataforma para expresarnos libremente. Y todo lo que te piden quitar de tu vida, todo lo que te piden sacrificar, todos los derechos a los que te piden ceder, son derechos de los que ellas sí gozan, pero no solo gozan, lucran a través de ese discurso. Vamos a escuchar a una mujer más. Tengo aquí su nombre, Isabel Brown, quien elogió la figura de la Virgen María, sobre todo y en particular señalando que fue una mujer que no tuvo una carrera y que se dedicó única y exclusivamente a criar a su hijo y que ese es su legado más importante.
2,000 years ago, the world changed forever when an unexpected, courageous young woman was visited by an angel to accept an invitation to bring God incarnate into the world. Mary, our Blessed Mother, was perhaps the last person society ever expected to take on such an honor and responsibility. But her courageous yes led to all of our salvation through her Son and fundamentally changed humanity. Thank God for her yes. Today, Christians all over the world honor and revere her as the perfect example of what total submission to Christ looks like in our lives, to embrace the call to lay down our own plans for our lives in humble servitude to the greater plans of the God of the universe. We call her the perfect woman, the perfect role model, the perfect example of what we might achieve in our humanity. Yet, Bien, tengo ya conectada conmigo a Lía Sassin, quien es periodista que aborda diversos temas con enfoque de género. Hola Lía, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí en Fuerte y Claro. ¿Cómo estás, Manuela? Buenas tardes, escuchando estos discursos que, como decías, son emitidos desde un lugar muy conveniente, ¿no? Así es, Lía, la paradoja de que mujeres privilegiadas que han tenido acceso a educación, al derecho al trabajo, al derecho a la salud sexual y reproductiva, hoy quieran decirle a otras mujeres que cedan voluntariamente a todos estos. ¿Qué crees que puede estar detrás de estos discursos? Creo que el origen de estos movimientos, que en realidad vienen desde los años 50, post Segunda Guerra Mundial, hubo toda una iniciativa y un movimiento que tenía que ver básicamente con que se podía vivir con un solo sueldo y las mujeres podían ser parte solamente de las labores del hogar y no salir al mercado laboral, que en realidad en ese momento se analizó más como una respuesta al impacto traumático que tuvo la Segunda Guerra Mundial en las sociedades. Luego fue avanzando y efectivamente esta ola que encontramos desde el año 2010, que ha empezado poco a poco a crecer y que ha explotado también con cómo han explotado el alcance de las redes sociales, tiene que ver con movimientos religiosos y con movimientos políticos. Una de las mujeres que ponías hablaba muy claramente de que efectivamente ella quería quitarle el voto a las mujeres de izquierda, básicamente era lo que ella decía, progresistas. Entonces, no es realmente una cuestión de principio, es una cuestión utilitaria para tratar de contrarrestar, como ocurrió también en los 60 y 70, al movimiento feminista que ha logrado ciertos avances. Entonces, tiene mucho que ver con más bien una lucha política. Claro, creo que es evidente que en el tema de la lucha que hay entre republicanos y demócratas en Estados Unidos, hay un sector que no quiere ver lo que está sucediendo, que es que la realidad de las mujeres jóvenes, que a diferencia del Perú, porque lamentablemente no nos pasa aquí, las mujeres jóvenes cada vez son más firmes en contra de propuestas que quieran limitar sus derechos. Entonces, abiertamente, lo que está detrás de todos estos discursos no es una convicción de yo creo esto y yo quiero esto para mi vida, porque si fuese así, entonces no estarían en una convención hablándole a miles de mujeres, estarían en su casa atendiendo al marido y a los hijos, tal y como ellas le piden a otras mujeres hacer. Tiene que ver, y es importante que lo señalemos, con una intención política que está viéndolas a ellas como elementos útiles para legitimar un discurso. Exacto, y no tiene que ver, porque si escuchas sus argumentaciones, con algo que sea para el bienestar de las mujeres. Tiene que ver con algo que es para el bienestar del sistema político que ellas apoyan, que es un sistema político conservador de extrema derecha. Entonces, no resaltan qué de positivo nos trae a las mujeres, no hablan de qué pasa con las mujeres que no están casadas. Yo presumiría que, como era antiguamente, votaría el padre, y si no tienes un padre, sería el hermano, creería yo, o el hombre de la casa, el que votaría. Es una propuesta además bastante etérea, considerando que hablan de Estados Unidos, un país donde el voto no es obligatorio. Entonces creo que tiene más que ver con empujar un tema político, con ponerse en el centro de la polémica, con atraer la atención y tratar de instalar sus ideas, que con una propuesta, digamos, pensada, concreta, y en la cual tú pudieras decir
Este es el beneficio supuesto que planteo con la propuesta. Creo que tratan de empujar una narrativa e instalarse en un debate para favorecer obviamente a un espectro político. Ahora, creo que si bien es cierto, a esto ha generado una reacción global masiva de mujeres en contra, también, y es importante no subestimarlo, hay muchas mujeres jóvenes que se dejan endulzar por este discurso de el qué bonito sería retomar los valores tradicionales, yo no quiero trabajar, quiero que mi esposo pueda sostenerme, pero el problema, creo que de todo este discurso es que a la larga eso se traduce en violencia económica, por ejemplo, porque ese lindo amor y esa fidelidad que se promete al inicio no siempre dura, no siempre es eterna. Y cuando el amor se acaba y solamente el hombre tiene el poder sobre las finanzas y la economía del hogar, la perjudicada es la mujer que no construyó absolutamente nada. Exacto. Y tiene que ver, Manuela, con otro elemento que me parece muy relevante y que en otras épocas se ha considerado, que es la excesiva desigualdad que el sistema capitalismo ha ejercido sobre las mujeres, en el cual nos insertaron en su momento a la vida laboral, pero seguíamos cargando también todo lo que tiene que ver con la labor de cuidado y el hogar. Entonces, en algún momento también hubo, y esto fue respondido desde el feminismo, con la lucha por el reconocimiento de las labores de cuidado, pero también hay un agotamiento de muchas mujeres que se encuentran en un sistema en el que dicen, bueno, yo trabajo, yo cuido, yo crío, yo asumo todos estos roles y bueno, todas las exigencias que ya conocemos respecto del cuerpo y de la presencia y de todo lo que se le exige a una mujer. Y además debo trabajar y proveer. Y por supuesto, esto genera también un agotamiento y en muchas mujeres la idea de qué tal si volvemos al modelo anterior. Y creo que allí resulta atractivo a veces este discurso, por supuesto, obvia, lo que tú mencionas, que es la letra pequeña. Al yo ceder estas otras partes, también estoy cediendo mis libertades y estoy entrando en una jaula en la cual yo no sé cuáles van a ser esas letras pequeñas y cuál va a ser finalmente el costo, por decirlo de alguna manera, de dejar de lado todas mis posibilidades de desarrollarme económica y profesionalmente también. Pero creo que es importante analizar ello porque esa es una puerta por la cual estos discursos podrían tener una acogida, ¿no? A pesar de que en este momento es básicamente un discurso de clases medias y más bien de mujeres con poder adquisitivo, pero muy probablemente en los espacios donde las mujeres se ven agobiadas por la doble carga, que es proveer y criar, cuidar, podrían encontrar en estos discursos una especie de alivio, digamos, y un engaño que podría llevar a que estos discursos sigan proliferando y creciendo, ¿no? Y creo que ese es el lado más peligroso que hay y por eso es tan importante más bien la lucha feminista por el reconocimiento del valor que tienen las labores de cuidado, los sistemas de cuidado, para que las mujeres puedan elegir libremente y en una situación no agobiante poder, por ejemplo, ser madre y ser profesional, o por ejemplo, casarse y tener también una independencia Bueno. económica y que no haya esta sobre exigencia sobre las mujeres, que es lo que el feminismo viene luchando en la época moderna, ¿no? Sí, creo que es muy importante que hagas hincapié en esto porque se ha dado mucha desinformación sobre lo que es el feminismo en este y en otros espacios. Se ha dicho, lo ha dicho Erika Kirk, que el feminismo es un movimiento del diablo que busca satanizar la maternidad, que busca crear una sociedad en la que los hombres no sean necesarios y eso no es así, eso es abiertamente falso. Muchas de las mujeres que nos enunciamos, nos pronunciamos feministas, estamos casadas, deseamos ser madres o como en tu caso, maternan ya, y más bien lo que busca este movimiento, que sin duda sí tiene bases y estructuras políticas, es lo que mencionabas, ¿no? Que podamos hacerlo sin la necesidad de que en eso se aboque absolutamente toda la carga de nuestra vida y que no sea poco equitativa, que no sea distribuida de manera desigual, en la que la mujer sea quien termine cargando doble con esto. ¿Qué crees que nos queda hacer a las mujeres, Lea, ante este tipo de discursos que pueden estar siendo cada vez más fuertes entre, por ejemplo, las mujeres jóvenes?
Creo que hay un elemento bien importante y es el principio de realidad, ¿no? Creo que estas mujeres, al hablar desde la realidad que ellas viven, que es una realidad muy acomodada, muchas de ellas dirigen, como tú decías, negocios y tienen un acceso a muchísimas cosas que niegan o que por lo menos en su discurso niegan a otras mujeres. Eso podría ser un lado positivo para de alguna u otra manera poner la lupa y evidenciar lo falso de lo que proponen versus lo que viven. Y creo que es bien importante también entender toda esta problemática, como lo estábamos conversando en su momento, de una manera transversal, cómo realmente sienten y viven las mujeres. Tú lo mencionabas, yo soy mamá de 2 niños y es una de las cosas más satisfactorias en mi vida. Sin embargo, soy muy consciente de los privilegios que tengo para poder repartir los roles de crianza con mi vida profesional y con lo que quiero desenvolverme. Pero cómo atendemos estas otras situaciones en las cuales las mujeres quieren ser madres, quieren tener una familia, pero sienten que tienen que renunciar a otra parte de su vida por eso. Entonces, creo que seguimos en la misma lucha de cómo el Estado puede tener un rol mucho más activo y puede ayudar a emparejar esta desigualdad. De otro modo, estos discursos cada vez van a tener una forma mayor de calar. El otro lado de esto es que cuando encuentren estas desigualdades, siempre habrá personas que quieran luchar y habrán personas que digan, bueno, toca resignar una parte, entonces no se puede todo y este discurso me puede parecer atractivo porque me da, ¿qué pasa? Que da como tranquilidad. Listo, ya no te preocupes, no luches, entrégate, que tu esposo se encargue, que él resuelva, que él provea, que él vote. Y como bien decías, nos olvidamos de toda la violencia que está detrás del poder que tú le puedes entregar a una otra persona. Y es increíble, ¿no? Nos olvidamos de lo que han vivido generaciones, solamente 1 o 2 generaciones hacia atrás en nuestras propias familias, y eso queda ocultado también para la historia. Entonces creo que es muy importante enfocar lo que está en el fondo de este malestar o de este agotamiento y de esta desigualdad que viven muchas mujeres en países como los nuestros. Muchísimas gracias, querida Lea, siempre por tu sabiduría y un gran abrazo. Muchas gracias, Manuela. Seguimos en contacto. Un abrazo. Bien, y con esto vamos cerrando. Y sí, efectivamente, el problema de esos discursos que suenan muy bonitos y que efectivamente por eso acogen a mujeres jóvenes que sienten agotamiento emocional, laboral, económico y que se pueden sentir representadas, abrazadas por este tipo de discursos, es que muchas veces se olvidan de lo que implican las letras pequeñas del contrato, que someterte de esta manera a el control de tu pareja implica, y esto no es algo que se especule, es objetivo y es tácito, implica estadísticamente en muchos casos violencia física, someterse, tolerar, tener que tolerar violencia física, violencia emocional, violencia psicológica y en muchos casos también violencia económica. Y esa es la parte de la que estas mujeres obvian, no quieren hablar, evitan mencionar. Es más fácil desinformar, porque no es cierto decir que los movimientos de las mujeres buscan eliminar la maternidad o el matrimonio. Por el contrario, lo que quieren es hacer de estos roles en los que muchas mujeres se encuentran y desean y anhelan ocupar, que sean mejor distribuidos, que sean más equitativos y que no sean restrictivos de otras libertades, que yo como mujer hoy pueda decidir casarme si quiero o no casarme si no quiero, maternar si quiero o no maternar si no quiero, y que tenga siempre la libertad del poder decidir y elegir por mí y que no terminen siendo otros quienes determinen el futuro de mi vida o de todas mis congéneres. Bien, tenemos resultados de la encuesta. Para finalizar, ¿cuál fue la pregunta, querido Switcher? ¿Estás de acuerdo con que exista un solo voto por familia, como plantea el movimiento Tradwife? 88% felizmente ha ganado el no y hay un 12% de nuestros encuestados que considera que sí, que le parece válido que se deslegitime el voto de las mujeres a través de la figura del voto femenino, del voto del hogar, que sea solamente, por supuesto, el hombre el que vote a nombre de la esposa y del resto de los miembros de la familia, invalidando por completo su autonomía, su identidad
su pensamiento y su capacidad de decisión.